Eh, Vamos a aceptar que se grabe. Y nada, qué lindo ver así, siempre caritas conocidas, queridas y caritas nuevas y cuadraditos virtuales fijos. Es muy genial hablarle a Toshiba, por ejemplo. Me encantó. Ay, qué chistoso. Nada, bueno, tengo como una presentación que es más o menos larga, pero como hay varios acá que me han escuchado hablar parte de esta presentación muchas veces, quiero pasar más o menos rápido por algunas cosas y quedarme en algunas reflexiones que me encantaría como compartir a propósito eh, de esta como temática enorme, ¿no? Que tiene que ver con las economías regenerativas, que me encanta como llamarlas o nombrarlas en plural, porque no hay una economía, eh, sino que hay múltiples e infinitas expresiones de economías emergentes y regenerativas que espero que en algún momento se transformen en la economía dominante. Eh, entonces voy a compartir pantalla acá. Pero antes... Y bueno, como dijo Ana, que ojalá que cualquier comentario o pregunta la vayan compartiendo en el chat, así nos vamos enterando y de repente podemos ir conduciendo la conversación o la presentación hacia el lugar que todos queremos. Entonces, aquí... ¿Se ve, Ana? ¿Sí? Se ve. Perfecto. Entonces, las últimas presentaciones en las que he ido compartiendo respecto de temáticas de regeneración, me ha encantado compartir un par de mapas, que a pesar de que los mapas no son el territorio, pero creo que es muy interesante poder eh, observar la realidad desde distintos puntos de vista, ¿no? Y este es un trabajo que ustedes lo pueden googlear del grupo de One Earth. Ahí está la fuente abajo a la derecha. Y ellos han hecho toda una investigación respecto de cómo se vería el mundo si lo observáramos desde la mirada bioregional. Y esto es súper central cuando hablamos de economías regenerativas porque las escalas no son, eh, dicho al revés, las escalas son relevantes al momento de diseñar estrategias económicas. Y miren qué lindo se ve. Hay bioregiones marinas y terrestres y hay equivalencias entre hemisferios. Y es muy interesante como sumergirse un poquitito en este mundo, porque cuando hablamos de economías regenerativas tratamos de maximizar la diversidad eh, dentro de las bioregiones, ¿sí? Y tratamos de minimizar la energía invertida eh, en, el, eh, digamos, en todos los procesos asociados a los sistemas económicos. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquitito más de eso. Esta es una eh, imagen también, de nuevo, ahí está la fuente, los Grasshopper Geography, que son increíbles. Así se vería eh, Sudamérica desde una mirada bioregional y desde una mirada de cuencas hidrográficas. Cuando hablamos de regeneración, y si nosotros extrapolamos la mirada regenerativa hacia los sistemas económicos, en general los sistemas económicos, hay actores muy grandes, pero son claves los actores pequeños. Si nosotros observamos las cuencas hidrográficas, vemos que hay
partes de los ríos que son centrales, como la sangre que llevamos dentro, ¿no es cierto? Tenemos arterias y tenemos venas, pero tenemos microcapilares que son los que llegan a darle vida a los dedos, a las extremidades. Entonces, la metáfora que está detrás de esto es muy central, al menos desde mi mirada, cuando observamos cómo sería el mundo si es que los proyectos se eh, pudieran interconectar y se pudieran visibilizar dentro de la mirada de Cuenca y de la mirada biorregional. Entonces, y acá un poquitito para los que no me conocen, ahí quería compartir esta mini presentación porque los seres humanos somos seres de alta complejidad y cada vez que modificamos nuestro rol, modificamos nuestra identidad. Somos seres multiidentitarios en el tiempo y eso es muy central para entender la naturaleza compleja de los campos sociales. Entonces yo quería presentarme como en 3 niveles de identificación. El primer nivel de identificación es esto que aparece acá, que es como soy papá de 4 hijos, soy hijo de un inmigrante checo y mamá chilena, soy uno de 3 hermanos, uno de ellos es un gemelo univitelino, pongo una carita feliz porque es una compañía que es muy central en mi experiencia de vida. Investigo en temáticas de colaboración, regeneración y antrocomplejidad, que es complejidad aplicada a sistemas humanos. Soy consultor organizacional en planificaciones participativas y transformación cultural y facilito procesos humanos en colectivos y en comunidades. Es un poquitito como la presentación quizá más superficial. Un segundo nivel de identificación, y esto es muy central en mi trabajo, yo soy un campo social teniendo a ratos una experiencia individual. Creo que esto también es muy central en mi experiencia de vida. La mayoría de las cosas que hacemos y que yo al menos experimento, tiene que ver con una interconexión profunda en grupos humanos muy diversos. Y cada cierto rato soy consciente de que al mismo tiempo tengo esta experiencia individual. Pero en la experiencia social somos animales sociales, ¿sí? Y somos animales, como diría Maturana, biológico-culturales. Por lo tanto, esta experiencia de manada, esto que estamos haciendo acá hoy, siento que es central en la experiencia humana. Un tercer nivel de identificación tiene que ver con que esta idea de que no es que seamos naturaleza, porque eso probablemente es muy arrogante de decir, sino que somos solo una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Somos el resultado de miles de millones de años de creatividad y de una profunda coevolución para poder llegar a experimentar esto que hoy día creemos que somos, ¿sí? Y por lo tanto, desde esta perspectiva, siento que es muy relevante entender esto, dado la historia de separación que tenemos, sobre todo en los últimos 10, 15 mil años. Y finalmente, aquí a la derecha pongo esta foto de una cosecha del verano pasado en mi jardín, porque quizás un cuarto nivel de identificación, y quizás lo que más me identifica hoy, es que es ser jardinero de mi jardín. Creo que he descubierto tantos regalos en estar pudiendo observar y pudiendo interactuar con las miles de millones de especies que aparecen y desaparecen todos los días en mi jardín, que es algo que creo que hoy día es muy central en mi reflexión y en todo lo que hago. Así que ese creo que soy yo, evidentemente que va variando, eh, porque lo que somos en realidad es un proceso dinámico de evolución. Acá algunos de los proyectos en los que he estado involucrado en los últimos años, proyectos muy vinculados a temáticas de procesos reales, eh, huertas regenerativas, ganadería regenerativa, proyectos de retail con integridad en productos naturales, y bueno, en mucha consultoría a terceros, mucho trabajo con campos sociales organizacionales. Y esto
también siento que es muy representativo. Este es un tomate que en realidad la historia de este tomate tiene muchísimos años, y que representa también toda la historia eh, de patrimonio genético de las múltiples expresiones y las múltiples como manifestaciones de eh, traslado de estos sistemas. Los tomates tienen su origen en la zona de México, pero tienen muchas zonas de diversificación, y aquí en el sur de Sudamérica tiene una zona de diversificación, y este es un tomate que ha pasado por muchas mutaciones, recombinaciones y procesos simbióticos para poder llegar a ser este tomate, que a todo esto está increíble, y del cual guardé semillas el año pasado, y hoy día está plantado de nuevo en varios jardines porque pudimos compartir esas semillas con varios grupos de personas. Y originalmente este tomate me lo regaló un gran amigo chef mapuche, y por lo tanto tiene un linaje también bien ancestral de su familia, de los últimos por lo menos 300 años, cultivando este tipo de tomate en la zona de cerca de Angol. Eh, Así que nada, como que quería eh, como compartir esto, porque siento que cuando hablamos de economía regenerativa tenemos que también hablar e incorporar las temáticas de ancestralidad, las temáticas de este proceso, estos procesos tan centrales en el mundo natural, que son los procesos de recombinación, mutación genética y simbiosis, que son parte de lo que hoy día podríamos potencialmente ser, ¿no? A nivel de sistema económico. Cualquiera que piense que el crecimiento exponencial es posible para siempre en un planeta finito, o bien está loco o es economista. Esto lo dijo un economista que se llama Kenneth Boulding, y me encanta partir con esta frase, porque probablemente parte del paradigma que nos tiene en estado de sobrecarga y colapso hoy tiene que ver con este paradigma de poder crecer exponencialmente e infinitamente. Porque el crecimiento de por sí no es malo. El tema es que el crecimiento tiene un límite. Entonces, a mí por lo menos, yo crecí pensando que el problema económico era justamente la realidad de que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Esa fue la primera clase de economía que yo recibí en la universidad. Y eso era un dogma. No, nadie podía pensar algo distinto, porque así es la mirada desde la perspectiva de la economía dominante que tenemos. Con los años me di cuenta de que esto estaba totalmente errado, y que no solamente estaba errado, sino que los recursos tratados regenerativamente pueden ser ilimitados, y las necesidades fundamentales no solamente son pocas, sino que son sinérgicas, muchas de ellas son móviles, pero son totalmente finitas. El resto del problema es que confundimos necesidades con satisfactores de necesidades humanas fundamentales. No sé si vamos a tener tiempo para poder conversar un poquitito de eso, pero genial si es que se abre la conversación al final. La naturaleza es totalmente eficiente, un sistema autorregenerado. Si descubrimos las leyes que gobiernan ese sistema y vivimos en sinergia dentro de él, la sustentabilidad seguirá eso y el ser humano será un éxito, decía Bucky Fuller hace ya varias décadas. Y yo siento que esta frase es muy relevante hoy, porque no solamente no hemos cumplido con este sueño de estar en sinergia dentro del sistema autorregenerado que es la naturaleza, sino que en realidad la sustentabilidad eh, no debería ser un objetivo, sino que debería ser un efecto de nuestro comportamiento dentro de nuestros sistemas. Yo creo que ahí hemos tenido una gran falla, eh, porque lamentablemente la sustentabilidad no ha seguido eso, porque no estamos en sinergia, ni en simbiosis, ni en unidad con el sistema que nos sostiene, sino que lo tratamos como un recurso eh, que hay que asociar a procesos productivos para poder crecer en esta percepción de que necesitamos crecer infinitamente. Eh, Idealmente pasar por estos 3 puntos
un poquitito hablar de los paradigmas, luego de qué es la regeneración desde la economía y quizás cuáles son los desafíos en estos tiempos de complejidad. Y que, no sé, ojalá si cada uno se fuera como con una pequeña reflexión respecto de cuál es nuestro próximo paso factible para poder co-crear un sistema económico un poco más regenerativo, yo me iría feliz de este espacio. Para los que me conocen, han visto estos monitos muchas veces, pero fundamentalmente puedo compartir de que los sistemas de creencias más fundamentales en los seres humanos los podemos llamar paradigmas, y los paradigmas contienen muchas dimensiones, pero al menos estas tres que son clave: nuestras prácticas, la manera como hacemos las cosas; nuestras ideas y estructuras, la manera como teorizamos esas prácticas y las podemos ir como perpetuando en el tiempo. Pero el tercer punto, que tiene que ver con las éticas, es, para, desde mi experiencia, fundamental, y ustedes es cuestión de que hagan memoria de algún gran cambio que hayan experimentado como personas. eh, Cuando uno cambia, cuando uno se transforma, cuando uno experimenta transformación, eh, para que esa transformación permanezca en el tiempo, los principios y las éticas asociados a las prácticas y teorías tienen que permanecer en el tiempo. Si no, uno rápidamente vuelve a su sistema de creencias previo, ¿sí? Entonces, estas tres dimensiones son clave, y dentro de estas tres, cuando las éticas se logran modificar, se logra modificar el paradigma. ¿Cuál es el problema más grande del paradigma económico dominante? Es que trabaja con éticas que no promueven la regeneración, sino que promueven la degeneración de los ecosistemas y de los sistemas humanos. Entonces un paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer. Cuando empieza a tiritar, emergen múltiples expresiones de lo que llamamos paradigmas emergentes, y ese paradigma emergente va a crecer y va a permanecer cuando las éticas y principios asociados logran modificarse, ¿sí? Y así es la historia de la vida de los seres humanos, y es la historia de los sistemas humanos. Este diagrama es para mí muy central en cualquier reflexión que tiene asociada a cambio, ya que esto es un sistema que está en permanente movimiento, y por lo tanto permanentemente estamos modificando paradigmas desde donde operamos. Entonces es muy significativo, porque esto funciona en distintos niveles de escala y funciona en distintos niveles de profundidad. ¿Ok? Y hoy día estamos en lo que algunos llaman el tercer gran cambio a nivel sociocultural, y eso implica que ha habido dos grandes cambios antes. Voy a pasar muy rápido por esto. El primer gran cambio, el cambio de ser cazadores, recolectores a agricultores, que es un proceso que ha durado miles de años en producirse. Fundamentalmente generamos cuatro patrones muy significativos en ese primer gran cambio, hace unos 12.000 años atrás, que han ido evolucionando en el tiempo, y que estos cuatro patrones fundamentales son la emergencia de sistemas jerárquicos asociados a campos sociales de miedo, efecto de corolario, supresión de lo femenino, emergencia de sistemas patriarcales y una división profunda entre el ser humano y la naturaleza. Pasamos de experimentar el mundo natural como parte de ese sistema a experimentar el mundo como dominando ese sistema. Entonces, la modificación desde múltiples perspectivas, ¿no es cierto? Pero de la que estamos hablando hoy día, desde la mirada económica, pasamos desde un tipo de economía de retorno inmediato, porque los cazadores y recolectores no acumulaban nada, eh, a un tipo de economía, y de hecho, no solamente era un sistema económico de retorno inmediato, sino que el regalo era parte central de las experiencias de múltiples eh, experiencias nomádicas y tribales, donde hoy día hay cierta evidencia de que el regalo formaba parte de los sistemas económicos. Entonces, una parte del sistema tenía una necesidad, la comunidad completa satisfacía esa necesidad. Y como no había tipos de intercambio, al menos monetario, entonces, claro, esa experiencia de regalar fue muy central, y eventualmente era la que sostenía niveles de
hormonas de la felicidad en alto. Eh, Fíjense en las redes o en las comunidades donde ustedes funcionan de esa manera aún, y van a ver cómo esa experiencia del regalo mantiene un nivel eh, psicosomático, social, eh, tremendo. Entonces, estos patrones son patrones que emergieron, y dentro de esa experiencia reemplazamos esta experiencia del retorno inmediato y del regalo por eh, el intercambio, y luego por estrategias de retorno retardado cuando empezamos a acumular. Eso se fue profundizando en el tiempo, y el segundo gran cambio, que fue este cambio de ser agricultores a una sociedad de crecimiento industrial, profundizó esos cuatro patrones y nos regaló este estado co-creado de sobrecarga y de pérdida de dignidad ecosistémica profundo, que nos tiene en muchos casos en situación de colapso. ¿Sí? De hecho, mm, estoy como haciendo mucha empatía con el pensamiento de algunos colapsólogos hoy día, porque siento que, de hecho, hay zonas en todas las naciones que están en un nivel de sobrecarga tal que ya incluso la regeneración empieza a perder sentido, dado la pérdida profunda de biodiversidad, estado de sobrecarga humana y pérdida de dignidad, como digo, ecosistémica, que tiene que ver con la pérdida de dignidad humana y no humana dentro de los ecosistemas. Bueno, y finalmente llegamos a este momento, ¿no? Del tiempo, donde, si pensamos bien, el segundo gran cambio es un cambio que, a diferencia del primero, ha durado algunos cientos de años. ¿Sí? Todavía estamos en ese tránsito en algunos lugares del mundo. Todavía estamos en el tránsito del primer gran cambio en algunos lugares del mundo. Pero este cambio en el que hoy día estamos, que ya hay como poca duda, ¿no es cierto?, de que estamos frente a un cambio de era. Está emergiendo algo que no es muy claro, pero que evidentemente es la potencial respuesta desesperada a este estado de sobrecarga y colapso producto de esta sociedad de crecimiento industrial. Entonces, este tercer gran cambio es un cambio que ojalá recupere, probablemente Cristian habló de esto en la primera sesión, recupere esta percepción profunda de interconexión e interdependencia de todos los fenómenos. Y cuando uno recupera eso, diluye la percepción de separación, y por lo tanto está mucho más abierto a poner la vida al centro de las decisiones. Cuando hablamos de economía regenerativa, la economía regenerativa para mí tiene que ver justamente con ese fenómeno de qué es lo que pasaría si pusiéramos la vida al centro de cada decisión que tomamos. Todas las decisiones que tomamos, muchas tienen efecto en los sistemas económicos. Y entonces, ¿qué pasa si ponemos la vida al centro? ¿Cómo sería el mundo si eh, lográramos esta recuperación de la percepción de la profunda interconexión e interdependencia de todo? Entonces, y eso yo diría que es el comienzo, ¿no? No es el fin, no es que cuando pasamos de la sustentabilidad a la regeneración es porque encontramos o descubrimos que en realidad somos uno, y que estamos embebidos en una biosfera que está viva y de la cual dependemos, pero que sistemáticamente degeneramos. Entonces, yo diría que esto es solo el comienzo. Entonces, mientras antes logremos reconectar con esa eh, evidencia de que todo está interconectado con todo lo demás, probablemente vamos a poder empezar a co-crear el mundo que queremos ver. Entonces, ahora, acá hay mucha evidencia de los estados de sobrecarga. Acá hay tres manifestaciones de eso: el día de la sobrecarga, a mano izquierda; al centro, todo el trabajo del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que nos regala como la percepción de que hay en realidad límites planetarios en lo ecológico y en lo social, y que estamos sobrepasados en al menos 5 de ellos. El otro día leí un paper
donde ya hay evidencia de que el agua lluvia es altamente tóxica. Ya no, se acabaron los días de la pureza y de lo pristino de la calidad del agua lluvia para poder tomarla. Es desesperante. Entonces tenemos a la izquierda el día de la sobrecarga, que cada día es antes en el año. Lo raro es que partimos el 1 de enero como si no hubiera pasado nada. Y a mano derecha está esta percepción que a mí me encanta, que tiene que ver con los 5 ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra, y eso tiene que ver con el ciclo del agua, el ciclo del dióxido de carbono, el ciclo del ozono, el ciclo de los suelos y el ciclo de los bosques. Entonces, eh, yo tuve el regalo de trabajar varios años con Manfred Max Neff en la Universidad Austral de Chile, en el Magíster de Desarrollo a Escala Humana, donde me invitó a compartir una cátedra y después me pidió ir incorporando algunas otras cosas. Y Manfred hablaba bueno, ¿qué es lo que nos hizo llegar hasta acá? Y él hablaba de la cuádruple convergencia, que tiene que ver con estos 4 fenómenos. Primero, el crecimiento exponencial del cambio climático antrópicamente inducido, o sea, inducido por el hombre, que afecta todas las regiones del planeta. El segundo tiene que ver con el fin de la energía barata. Lo tercero tiene que ver con la disminución dramática de recursos claves. Y acá, miren lo que decía, muy interesante para el bienestar humano. Agua fresca, recursos genéticos, bosques, pesquería, vida silvestre, suelos, arrecifes de coral, etcétera, decía él. Y fíjense que en este listado que él emana, eh, nombra 3 de los ciclos que sostienen la vida compleja en la Tierra. El ciclo del agua, el ciclo de los bosques y el ciclo de los suelos. Es súper interesante cómo también los principios de la economía ecológica también es necesario volver a traerlo, ¿sí? Y el cuarto punto es la gigantesca burbuja especulativa, que es muchas veces el tamaño de la economía real. Entonces, hemos convertido el planeta en un mundo inhóspito para la vida humana al contaminarlo de forma irreversible, de modo que ya no hay nada limpio, y hasta el punto en que ya no es lo suficientemente limpio como para ser seguro. Y este profesor es parte de esta investigación que se hizo respecto del ciclo del agua. Es muy interesante y es muy doloroso. El problema es simplemente cómo una especie humana que le satisface llamarse a sí misma Homo sapiens encaja en un planeta con una biosfera, decía David Orr. Desde la mirada de la pérdida de biodiversidad, aquí vemos que perdemos cada 20 minutos una especie. Eso implica 35.000 al año, por lo menos. 90% de esos son bacterias que no sabemos cuál va a ser el efecto que tendrán sobre el bioma humano y no humano. Solo el concepto de pérdida de biodiversidad causa estragos en la conservación del vivir, decía Humberto Maturana. Entonces, estos 3 gran cambios, el primero que ha durado miles de años, el segundo ha durado cientos de años, este en el que estamos no puede durar más de 1 a 2 décadas. Es decir, si no hacemos los cambios, la gente, las generaciones que hoy día están vivas en el planeta, es muy poco probable de que podamos dejar un planeta viable para las futuras generaciones de humanos. Entonces, bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. También es una frase que me han escuchado decir mucho, pero es cierto que es muy relevante volver a repetirla, porque los desafíos que vamos a enfrentar van a ver ustedes que van a ser cada vez, los cambios van a ser cada vez más rápidos, las disrupciones van a ser cada vez más fuertes, y por lo tanto los desafíos van a ser cada vez más grandes, más complejos, y el mundo va a ser cada vez más volátil. Entonces la gran pregunta es, bueno, si hablamos de economía, la economía tiene que ver con la administración. Oikosnomos significa literalmente administrar la casa o administrar el hogar. ¿Y cómo estás administrando tu casa, ¿no? Y aquí la reflexión que me encantaría como compartir. En estos distintos niveles de escala, ¿no? ¿Cómo administras tu casa personal, que viene a ser tu experiencia vital? ¿Cómo administras tu comunidad, como tu comunidad así inmediata, ¿no? Tu familia? ¿Cómo se administra tu familia? Tu comunidad quizás un poco más grande, tu organización. Y quizás expandiendo la percepción, ¿cómo estamos administrando nuestra gran casa, ¿no? Le decimos planeta, pero que
La otra vez me corrigieron que el origen de la palabra planeta no es muy como propicio, quizás mejor hablar de la madre tierra, ¿no? La madre tierra como concepto de esta percepción expandida de la experiencia humana. ¿Cuál es la escala adecuada para rediseñar, soñar, practicar economía regenerativa? ¿Hace sentido el escalamiento siempre, infinitamente? ¿O hace sentido también, en un punto, el esparcimiento interconectado para una economía regenerativa? Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo resignificamos y revalorizamos lo local? ¿Sí? Y cómo, cuando yo pienso en la regeneración y cuando pienso en una economía regenerativa, la metáfora que más me aparece es la metáfora del árbol. Los árboles crecen hasta que llega un momento en que dejan de crecer y comienzan a florecer o a desarrollarse. Entonces el crecimiento de por sí no es malo, pero el crecimiento tiene un límite. Y entonces ese límite te hace reflexionar respecto de, bueno, una vez que llegamos a ese límite, primero cómo lo ubicamos, ese límite, y luego qué hay más allá, ¿no es cierto? Entonces está el pensamiento corporativo, por ejemplo, que es crecer infinitamente, pero hay otra estrategia que tiene que ver con esta idea de esparcir e interconectar. Entonces, es muy interesante cómo desde una consultora, por ejemplo, que yo tengo, hasta dónde quiero crecer y cuándo quiero empezar a esparcir esto que sé para poder generar otro tipo de efecto. Hasta dónde mi emprendimiento necesita crecer para luego empezar a diseñar una estrategia distinta, donde se reconozca y donde se produzca con experiencia y con recursos locales, por ejemplo. Y así, como es muy interesante esta reflexión. Yo no sé, Ana, como si tenemos algún... no sé si Yo agarramos... estoy anotando las preguntas y las hacemos cuando termines, si te parece bien. Son 10 y casi 10 ahora. Súper. Entonces voy a avanzar más o menos rápido acá, porque quiero detenerme en un par de reflexiones finales para poder abrir la conversación. Hay varios tipos de estrategias de comportamiento humano. Esta roja tiene que ver con la estrategia de crecimiento, sobrecarga y colapso, y una mínima recuperación al final, ¿no? Esta otra estrategia azul tiene que ver, algunos llaman la curva normal, ¿no es cierto? Pero también es una curva de transición, donde hay un crecimiento y luego hay un decrecimiento creativo, ¿no es cierto? Y que normalmente esto muchas veces se ocupa como la curva de trabajo en algunos proyectos, pero a mí me encanta pensarla como una curva de transición entre un sistema y otro. Y luego está esta curva verde, que tiene que ver con un pensamiento desde la mirada de la sustentabilidad o la regeneración, donde también hay crecimiento, pero luego hay una estabilización con dos estrategias claramente distintas. La primera es cóncava, por decirlo de alguna manera, la segunda es convexa. Y la primera tiene mucho que ver con la evolución de los ecosistemas. Entonces, en esta primera parte de la curva, la estrategia fundamental, y aquí está la fórmula para los que quieren investigar un poco más, es estrategia de cantidad. No se invierte en la supervivencia de cada uno, sino que se invierte en la cantidad para poder generar la diversidad del ecosistema, hasta que llega un punto donde se transforma esto y la estrategia pasa a ser de calidad. Tanto así que en los ecosistemas maduros, la entrada de una especie normalmente implica la salida de otra, para mantener una especie de balance. Entonces es muy interesante esto y lo comparto porque son estrategias que puede que comiencen igual, pero que en el evento nos regalan múltiples posibilidades para el desarrollo. De hecho, hay mucho trabajo al respecto. Este es uno de ellos, que nos regalan tres horizontes, ¿sí? El horizonte del colapso,
que es el rojo, ¿no es cierto?, el horizonte de una transición siempre turbulenta, porque entre un paradigma y otro siempre hay turbulencia, y la posibilidad de la verde de un mundo viable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, y acá esto está como asociado a estrategias de innovación, pero acá hay un principio fundamental, que es que no hay regeneración si no hay transformación. Y por eso es que el foco en la mirada paradigmática, desde la perspectiva del aprendizaje y desde la perspectiva del cambio, es tan relevante, porque necesitamos transformar creencias profundas para poder modificar la manera como hacemos las cosas. Entonces, cuando hablamos de transformación sistémica, no intentes cambiar un sistema, sino que construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Y ese es el trabajo de múltiples experiencias de nuevas economías. Están construyendo algo nuevo, muchas veces fundamentado en cosas muy antiguas, porque ya, como dijimos, los que más saben de regeneración probablemente son las múltiples experiencias de nuestros ancestros que supieron convivir con el mundo natural de una manera extraordinaria, como una parte más del sistema. Y entonces acá, esto me lo voy a saltar porque tiene que ver con un tema que vamos a hablar muy largo, pero fundamentalmente acá aparece el marco regenerativo, y aquí quizá me voy a aprovechar eh, de esto que la fuente de esto es J.T. Lyle, que lo trabajó para sistemas agrícolas, luego lo agarró Bill Reed del grupo Regenesis y le dio un upgrade para poder incorporarlo a los sistemas, o al pensamiento desde la perspectiva del desarrollo, de la arquitectura y de desarrollos de proyectos. Y esto lo tomamos, este dibujo lo co-creamos con el equipo del INCUBAR, el incubador de proyectos regenerativos que tenemos desde 2012, y le quisimos dar también una mirada más evolutiva, por eso los colores, pero al mismo tiempo visibilizar este viaje que tiene que ver con la regeneración desde lo más degenerativo a lo más regenerativo y desde lo más entrópico abajo a lo más sintrópico arriba. Entonces, cambiar la perspectiva de observar la naturaleza como sistemas técnicos y abrirnos a la posibilidad de observar esta interacción con el mundo natural desde la mirada de los sistemas vivos, ¿no? Entonces, en los sistemas técnicos, cuando nosotros ejercemos poder sobre el mundo natural, destruimos las condiciones para la vida. Cuando observamos nuestra interacción desde la mirada de los sistemas vivos, estamos creando condiciones para la vida. Entonces aquí emergen. Entonces cuando hablamos de, bueno, ¿qué hay desde la sostenibilidad hacia la regeneración? Bueno, vamos un poquitito antes, porque uno de los grandes problemas y uno de los grandes vicios es que cuando hablamos de organizaciones tradicionales y cuando hablamos de sistemas económicos fundamentados en el paradigma dominante, ¿no es cierto?, de la competencia, que la competencia probablemente por sí misma no es mala, pero cuando está asociada a la reducción de costos, a cualquier costo, generando subsidios infinitos de comunidades marginales, de la naturaleza y de las futuras generaciones, ya estamos hablando de un sistema cuyas leyes permiten hacer eso. Entonces, todas las múltiples crisis sistémicas en las que estamos no están separadas unas de otras. Entonces, yo hoy día veo una crisis legal muy profunda en nuestro sistema, que es el que evita que se generen leyes que saquen a los sistemas económicos de esta mirada convencional, con un alto uso de energía y con un alto uso de materias primas del mundo natural no regenerables en un plazo de un año. Entonces, pasamos de lo convencional, que está al borde de la ley, a una experiencia verde y a el mito de la sustentabilidad. Pero llevamos 30 años en el paradigma de la sustentabilidad y hoy día estamos peor que hace 30 años. Por lo tanto, la sustentabilidad ya no sirve como metáfora. Nos sirve dejar de hacer daño. Nos sirve la suma cero, dado el nivel de sobrecarga y colapso en el que estamos. Entonces, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? Y emergen entonces conceptos como lo restaurativo, que tiene que ver ya no solamente con quedar en suma cero, sino que hacer el bien. Es un paradigma que mira un poquitito más allá.
Pero normalmente ese hacer el bien también lo podemos observar desde el paradigma dominante y no tengo idea, trabajar siguiendo esta lógica de estar en el poder sobre el mundo natural. Y yo creo que el gran cambio que tenemos que empezar a visibilizar, porque ya hay múltiples expresiones de esto, y que tenemos que profundizar, tiene que ver con transformar este poder sobre hacia la percepción del poder con. Y eso, desde mi perspectiva, lo debería cambiar todo. Porque para pasar del poder sobre al poder con, necesitamos pasar por un proceso reconciliatorio, y cuando uno se reconcilia con algo o con alguien, vuelve a experimentar emoción. Y ese acto de volver a experimentar emoción, de volver a enamorarse del mundo natural, que es el que nos sostiene, creo que es un paso clave en este rediseño del mundo que queremos ver. Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos de este proceso profundo de reconciliación entre el ser humano y sí mismo, entre el ser humano y el otro, y entre el ser humano y el mundo natural. Son tres dimensiones que están íntimamente vinculadas y que hoy día tenemos la percepción de que estamos separados totalmente de nosotros, del otro y del ecosistema mayor. Entonces, y acá con esto quiero terminar. Acá hay varias como expresiones de lo que para algunas personas que yo quiero mucho significa la regeneración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regeneración? Todo está anidado en un sistema mayor que es la biosfera. Son complejidades anidadas, dice Daniel Ball. La regeneración, dice la Carol Sanford, es un paradigma y un conjunto de capacidades que se acompañan y se basan en la conciencia de que cada forma de vida es única y está anidada dentro de otros sistemas vivos más grandes. Bill Reed, del grupo de Genesis, dice descubrir la esencia del lugar y liberar el potencial. Eso es regenerar, entender profundamente la historia del lugar, conectar con la esencia y liberar el potencial. Para John Fullerton dice, los sistemas económicos deben funcionar embebidos en la biosfera dentro de los principios y patrones de los sistemas vivos. Mi amigo Cristian Tiscornia dice, es recuperar la salud de la totalidad de los sistemas. Hay más. Es crear las condiciones que propician la vida, dice la Janine Venus, que es quien lidera todo este movimiento de biomimesis. Es poner la vida al centro de las acciones y las decisiones, dice Paul Hogan, que todo esto tiene un libro maravilloso que se llama Regeneración, terminando el cambio climático en una generación. Es una dirección de viaje y una manera de estar en el mundo, digo yo, porque es al mismo tiempo la estrella a la cual tenemos que seguir, pero al mismo tiempo podemos, desde cada decisión que tomamos, estar en el mundo de una manera distinta. Entonces, no hay regeneración planetaria, dice Cristian y yo, en un artículo que pudimos escribir para El Mirador y para Infobae. No hay regeneración planetaria si no hay regeneración de los campos sociales. Por eso el foco en los campos sociales es tan relevante, no solo comunitario, sino que organizacional. Y finalmente, bueno, esto lo decimos mucho, no hay regeneración si no hay transformación. Entonces, quizá, y con esto termino, que es tan relevante como entender qué es regeneración, es entender qué no es regeneración. Y entonces, regeneración no es la palabra de moda para sustentabilidad. Hay muchos que la están adoptando como si fuera eso, ¿ya? No es la sustentabilidad con esteroides, tampoco. No es hacer mejoras incrementales, no es hacer el bien como paradigma, no es una cosa, un sustantivo, un entregable. ¿Qué es? Es una visión del mundo basado en un nuevo patrón vital de pensamiento, es agregar vida en vez de quitar vida, y hacer mejoras radicales y transformativas, es participar en la coevolución de la vida como paradigma. Es un viaje, un proceso y una práctica. ¿Sí? Entonces, por el tiempo, quedémonos acá, quizá podemos comentar parte de esto con alguna de las preguntas. Gracias por la paciencia a los que seguimos acá. Wow, somos muchos. Muchísimas gracias, Ronnie. Sí, somos 87, hemos sido 90 en algún momento y seguramente después lo van a ver muchísimas personas más. Hay varias preguntas muy interesantes. Voy a ir
reponiendo algunas, no sé si las vamos a llegar a contestar todas, pero voy con esta. ¿Cómo imaginás vos que podría verse esa sociedad que sustenta la vida si logramos hacer esta transición en los próximos años? Por ejemplo, ¿estaría basada en nuevas tecnologías o sería más permacultural? ¿Seguiríamos viviendo en grandes ciudades? ¿Cómo se verían esas nuevas economías en la práctica? ¿Cómo te lo imaginás vos? Wow, Mansa pregunta. gracias Liam. Wow, una súper pregunta. Es como ya, si yo ya voy a soñar, ¿ya? Voy a soñar aquí en presencia de otro. Em, a mí la verdad es que cada vez se me hace más vívido de que si logramos como superar esta limitación de percepción, y imaginemos por un momento de que decimos, ¿sabes qué? En realidad no hay separación. ¿Ya? No hay separación entre ser humano y mundo natural, no hay separación entre yo y tú, donde no hay un límite entre donde yo termino y donde partes tú. ¿Sí? Imaginémonos eso, ¿ya? Por un momento. Si logramos imaginarnos eso, yo creo que el mundo recuperaría algo que hemos perdido, que para mí siento que es fundamental, que tiene que ver con, con la recuperación de lo sagrado. ¿Sí? Cuando mi vida depende de mi nicho ecológico, como depende, pero lo que pasa es que creemos que no es así, pero por un momento pensemos que es así. Si mi vida depende de mi nicho ecológico, yo voy a cuidar mi nicho. ¿Sí? Si mi vida depende de mi comunidad, yo voy a cuidar mi comunidad. Y entonces siento que eh, es muy probable de que recuperemos la, eso sagrado y en el fondo la maravilla que tiene que ver con redescubrir la belleza de estar vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si uno pudiera redescubrir la belleza que tiene estar vivo? ¿No? A mí me encanta lo que pensaba Francisco Varela. Él decía que mi espiritualidad eh, se fundamenta en ser consciente de el aparecer. Entonces, lo que aparece momento a momento. Yo he estado en un par de momentos de mi vida cerca de la muerte, teniendo una experiencia de muerte muy cercana. Y lo que me pasó en los años siguientes a esa experiencia fue despertarme en la mañana y partir el día redescubriendo todos los colores que podía ver, ¿no? Y agradecía poder hacer eso. Siento que es algo que hemos perdido y que si logramos recuperar esa percepción de no separación, podemos recuperar esa experiencia de reconocer la belleza de poder estar vivo. Y al reconocer la belleza de estar vivo, yo creo que volveríamos a reconocer la belleza de lo pequeño y a recuperar la belleza de lo local. Y siento que eh, el mundo que me imagino tiene que ver con múltiples expresiones de culturas regenerativas esparcidas, como manifestando esa belleza única que responde a esa realidad biocultural de los lugares. Así me imagino el mundo. Gracias por esa Es pregunta. espectacular, Rodri, muchas gracias. Siguiente pregunta. El planeta necesita miles, millones de motivadores en defensa de la naturaleza. ¿Qué consejo nos recomiendas, Ronald, para poder expandir y motivar a las millones de personas que son solo observadores o indiferentes a la crisis climática? A ver, ahí está. Lucía, gracias por esa pregunta. Eh, la verdad es que hoy día lo que yo observo es que hay un movimiento, y aquí me gustaría responderlo de la siguiente manera.
la mente y la conciencia humana son una condición repartida entre cerebro, cuerpo, contexto inmediato y herramientas más usadas. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, una de las que no tiene que ver con que en realidad lo que más necesitamos hoy día, siento yo, es hacer sentido de el donde estamos. Eh, de manera de poder colectivamente construir los significados que... Pero para poder construir significado, hoy día, dado el nivel de complejidad, dado el nivel de volatilidad de los sistemas y contextos, eh, siento que estamos con una necesidad profunda de hacer sentido colectivo. ¿Sí? Esto que acaba de compartir y de nombrar, ¿no es cierto? El planeta efectivamente necesita millones de personas motivadas que puedan ser capaces de expandir eh, esta percepción. Eh, pero si uno, una vez a la semana, pudiese contagiar a una persona y que esa persona pueda contagiar a una persona en la semana siguiente, podemos cambiar el mundo en 9 meses. Entonces, muchas veces creemos que hacer actos masivos es la solución, pero el impacto desde la perspectiva de la transformación o del aumento de la percepción de la conciencia puede ser uno a uno. Lo importante es que sea sin pausa. Es mi pensamiento, es lo que se me viene para esa pregunta. Y eso creo que es algo que todos podemos hacer. Y la crisis climática no va a hacer otra cosa que ayudar a aumentar esa percepción en el tiempo, porque se vienen años cada vez más complejos. Bueno, hacemos una más, ¿te parece? Dale. Bueno, hay varias más, voy a elegir con una pregunta que dice, la pregunta sería, ¿escalamiento o escalamiento y esparcimiento? ¿Y qué entiendes por esparcimiento? Sí. Yo diría que sí a todo, escalamiento y esparcimiento. Yo diría que yo he tenido la dicha y la suerte de ver florecer muchos emprendimientos que tienen una mirada regenerativa desde la base, ¿sí? Entonces, y esos, pucha, que escalen todo lo que sea posible dentro de los límites de su influencia, ¿sí? Eh, y luego, mi recomendación es que entusiasmen a otros a hacer eso mismo en otros lugares, ¿sí? Entonces, las dinámicas, no es que una cosa sea buena y otra mala, todo es contexto dependiente. Si el contexto permite crecer a un proyecto regenerativo, que crezca todo lo que pueda hasta que llegue el momento en que se decida esparcir. ¿Me explico? Porque esto no se trata de generar puras, ¿cómo se llama?, corporaciones de proyectos regenerativos. Yo creo que no es la solución, porque vamos a caer en una dinámica, todo lo que crece infinitamente tiende al colapso, ¿sí? Eso es un principio de la naturaleza. Y por lo tanto, es muy interesante como reconocer ese punto. Pero también es interesante reconocer de que el crecimiento de por sí no es malo. Sí, incluso es bueno y es necesario y es, ¿cómo se llama? Es deseable, ¿sí? Sobre todo cuando los proyectos son regenerativos, sobre todo cuando los proyectos y los sistemas se hacen cargo del 100% de sus costos, ¿sí? Entonces, y eso es lo fundamental, porque aquí hay mucha teorización respecto de por qué la economía acá, del triple impacto. El triple impacto de por sí no es bueno si no te haces cargo del 100% de tus costos. Es muy fácil generar impacto positivo si tienes la embarrada con tus externalidades negativas. Entonces, primero hazte cargo del 100% de tus costos. Si tu proyecto puede pensar eso, de tal manera de que no haya basura, de tal manera de que no haya, ¿cómo se llama?,
una huella ecológica negativa. Y eso se puede hacer desde la base, desde la creación de un nuevo emprendimiento, de una nueva organización. Entonces, crecimiento, sí, de proyectos regenerativos, de todas maneras. ¿Hasta cuándo? Hasta donde el contexto te permita y te haga sentido luego esparcirlo y no seguir creciendo infinitamente. Además, hay un regalo en el esparcimiento que tiene que ver con la interconexión e interdependencia ¿cómo se llama? La diversidad, que eso mismo puede producirse en otro lugar geográfico, con otro tipo de recursos, etc. O sea, hay un regalo de creatividad de por medio. Bueno, excelente, Ronald. Muchas gracias por este tiempo compartido con todas nosotras, con esta tribu, como vos decís, que se ha reunido acá. Hemos sido entre 78 y 90 personas durante todo este rato y estoy segura que van a ser muchas más las que vean luego este encuentro grabado. Una conversación excelente. Quedan algunas preguntas ahí guardaditas que no tengo duda que van a encontrar su respuesta de alguna otra manera, pero quiero respetar el tiempo de todos los que estamos acá y sobre todo el tuyo, Ronnie, con tanta generosidad que nos has regalado este tiempo. Así que, bueno, muchas gracias a todas por participar. Nos vamos a encontrar nuevamente el 12 de enero por esta misma plataforma para compartir con los amigos de Rewilding sobre regeneración y restauración de los ecosistemas. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Ronnie. Te dejo que te despidas a tu gusto. No, o sea, gracias por esta oportunidad. Siempre es maravilloso como poder, a mí también, o sea, me sirve mucho para seguir reflexionando respecto de estos temas. Gracias por las preguntas, las copié también para poder incorporarlas también en futuras, ¿cómo se llama? Compartires. Y nada, gracias por la paciencia y nada, vamos, que el mundo lo podemos cambiar. Ahí está, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Ronnie.